Muy buenas noches a todos. Es un gusto darles una cordial bienvenida al último webinar de esta serie académica que con tanto entusiasmo hemos desarrollado en alianza con la Sociedad Colombiana de Pediatría. Queremos iniciar expresando nuestro profundo agradecimiento a la sociedad por su constante disposición hacia la educación médica continuada y por supuesto por abrir estos espacios que nos permiten llegar a más rincones de nuestro país, donde están todos estos médicos pediatras, médicos generales y otras especialidades que están comprometidos con la salud infantil. Mi nombre es Lina Bogman, yo soy la gerente médico para FAES Pharma Colombia y es un honor acompañarlos. Hace un par de semanas emprendimos juntos esta ruta de actualización científica a través de 3 sesiones enfocadas en las alergias en pediatría, un tema que definitivamente cobra mayor relevancia en la práctica clínica y hoy cerramos, por supuesto, este ciclo con esta última entrega en un espacio que sin duda será de gran valor para todos ustedes. Y pues de la mano de una ponente, una conferencista internacional que estoy segura nos compartirá toda su experiencia, conocimiento y esa visión global en torno al abordaje de las alergias en la población pediátrica. Y por supuesto, pues invitamos a todas las personas que se están conectando y que ya están conectadas a que aprovechen este espacio de aprendizaje y que por supuesto vayan preparando sus preguntas para al final de la sesión hacérselas a nuestra invitada del día de hoy. Sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestra conferencista. Como les mencioné hace un momento, es una invitada de talla internacional y es la doctora María Isabel Rojo Gutiérrez. La doctora es de Ciudad de México y es especialista en alergia e inmunología clínica, tiene una sólida formación académica, pues tiene un máster en ciencias e inmunología y también máster en educación. Ha ocupado grandes cargos o cargos de relevancia como expresidenta del Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia, expresidenta del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, pero actualmente es la presidenta electa de la Sociedad Latinoamericana de Alergia e Inmunología, un rol que sin lugar a duda refleja su liderazgo y compromiso con el avance científico en nuestra región latinoamericana. Además, la doctora María Isabel combina su experiencia clínica y gremial, por supuesto, con una labor docente, siendo profesora de inmunología en la Universidad Tecnológica de México, donde ha formado a nuevas generaciones de especialistas. Es para nosotros un verdadero honor darle la bienvenida a la doctora María Isabel, quien nos acompañará en esta última sesión para compartir su experiencia y conocimiento sobre las alergias en pediatría. Mi doctora María Isabel, bienvenida, así sea de manera virtual, a Colombia. Sé que ya habías estado acá, nos acompañaste un par de meses, pero es siempre un honor tenerte con nosotros y bienvenidísima. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Sí, es un placer estar con todos ustedes. Me sentí como mejor que en cualquier lugar, me sentí como en mi casa, porque me trataron excelente. Fue un gran lugar, un gran evento, los felicito. Y por supuesto que a ustedes también por estar ahora conectados, tratando de que la educación médica continua sea parte de nuestras vidas. Y esta es una de las formas más sencillas de compartir nuestras experiencias entre países en una forma virtual. Muchísimas gracias. Con Voy a todo gusto, mi iniciar. doctora. Adelante con tu presentación, que te escuchamos. Muchas gracias. Y bueno, me voy a permitir dar inicio a mi presentación compartiendo mi pantalla con un tema que vamos a platicar el día de hoy, que es el diagnóstico diferencial del abordaje terapéutico y el abordaje terapéutico eficaz y seguro en alergia pediátrica. Y nos vamos a enfocar en dos padecimientos. Este es mi conflicto de interés. He sido speaker en muchos lugares de la industria farmacéutica y formo parte de varias sociedades y en la actualidad, pues encabezando SLAI, donde les solicitamos a todos los que son miembros de la sociedad colombiana que se adhieran a SLAI y que formen parte de esta gran familia. Y platicando precisamente de cómo vamos a abordar y cómo vamos a tratar esos pacientes pediátricos con enfermedades alérgicas, vamos a tocar dos temas fundamentales. Yo sé que han tenido algunas ya pláticas sobre rinitis y urticaria, sin embargo, vamos a abordarlos los dos desde el punto de vista alergológico y pediátrico. ¿Sí? Y para empezar y para poder definirlo,
tenemos que entender muy claramente qué es la urticaria y qué es la rinitis, porque los pacientes, al igual que muchos médicos en primer contacto y muchas otras áreas afines a la medicina, a veces confunden a la urticaria porque hay muchos padecimientos que tienen nombres que se parecen. Por ejemplo, solo como ejemplo, la urticaria papular no es una urticaria, se llama prurigo por insecto. Y así hay muchas enfermedades cutáneas que tienen ese nombre y se pueden confundir. En realidad, la urticaria es cuando aparecen ronchas pruriginosas que son fugaces. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aparecen y desaparecen y no dejan una marca, no dejan una huella. Son edema de la dermis. No es una pápula, porque la pápula se queda ahí. Son ronchas, es una lesión primaria de la piel. Y bueno, aparecen estas ronchas en un lugar y luego aparecen en otro y normalmente tienen comezón, está roja la piel y pueden o no tener angioedema. El angioedema es cuando esa inflamación es más profunda y se hincha algún tejido. Y por el lado de la rinitis también hay más o menos 10 o 20 de las comunes enfermedades llamadas rinitis que no son alérgicas, que a veces se confunden mucho. La rinitis alérgica en particular es una enfermedad inflamatoria crónica de la nariz, de la mucosa nasal, la cual está mediada por IgE. Esto es fundamental, porque yo he tenido cientos de pacientes que me dicen, doctora, yo soy alérgica al frío. Y el frío no puedes hacer alérgica al frío porque no existe un anticuerpo IgE contra el frío. Entonces es otro fenómeno el que le está cursando ese paciente. Tenemos que ser muy claros en ese sentido. Esto es resultado de la exposición a un alergeno. Más adelante veremos que es un alergeno en un individuo no solo sensibilizado, que significa que ya se expuso varias veces, sino que es en un individuo susceptible también. El ser sensibilizado también es un punto clave, ¿eh? Porque hay muchos pacientes que me dicen, yo en la vida había respirado esta planta, pero nada más la olí y me puse mal. Eso no necesariamente es una alergia, porque para ser alérgico tienes que haberte sensibilizado. Quiere decir que lo tienes que haber olido, inhalado, respirado antes para hacer esos anticuerpos de la clase IgE. ¿Qué tienen en común estas dos enfermedades de las que vamos a hablar? Y tienen muchos factores, desde el factor genético, la etiología, el mecanismo. Por supuesto, al ser el mecanismo similar, los mediadores son similares y en muchos puntos la terapéutica y el pronóstico es similar. Genéticamente comparten entre ellos una tendencia a ser alérgicos que se llama atopia, ¿verdad? Atopia no es enfermedad, atopia es una tendencia genética a tener una enfermedad alérgica. Pero cuando ya lo tienen, ellos tienen ciertas regiones genéticas que activan ciertas regiones genéticas que al activarse producen moléculas proinflamatorias como las citocinas. Y estas citocinas en particular son las del tipo TH2, que es la interleucina 4, la interleucina 5, la 13 y en general la IgE, la producción de anticuerpos de la clase IgE. Otra cosa que comparten es la etiología. Sería ilógico pensar que hay varias etiologías para esto, pero en general las enfermedades alérgicas comparten etiología. Y de hecho ha surgido algo muy común que se llama marcha atópica, que ya después se le cambió el nombre, ahora se llama multimorbilidad, en la cual el paciente tiene alergia, no sé, imagínense, contra el perro, en la nariz, pero también en los bronquios, pero también en los ojos y a veces en la piel. Entonces, esta multimorbilidad antes se manejaba como marcha atópica, sin embargo, bueno, es un concepto que implica que todas vienen con la misma causa. Y las causas comunes son proteínas de pólenes, proteínas de insectos, de animales, de hongos y en algunas ocasiones de medicamentos o alimentos. En particular, sí me voy a detener un segundo a hablar de la urticaria, porque la urticaria, como les decía, son ronchas. Todo el mundo piensa que son eh, ronchas alérgicas. La mayoría de las veces me llegan y me dicen, tiene una alergia. O le dicen al paciente, es que es una alergia a algo que se comió o que se untó o que vio. Y no necesariamente, de hecho, la urticaria alérgica es muy poco frecuente, no es común. Las urticarias comunes, las alérgicas, la mayoría de las veces se dan por infecciones,
virales, en algunas ocasiones bacterianas, ¿sí? Y esa es la causa más frecuente. Cuando se trata de alergia, pues normalmente son urticarias intermitentes donde el paciente ya sabe que es alérgico y se come los mariscos y se enroncha, o se come algo y se enroncha. O los medicamentos, ya sabe que son alérgicos a los medicamentos y ocurre. En los adultos es muy común que sean los medicamentos. Y una de las etiologías también muy frecuentes es el estrés. Desgraciadamente nuestro sistema mastocitario, o sea, las células que liberan la histamina en nuestra piel y en todos los tejidos, que se llaman mastocitos, tienen ciertos receptores para neuropéptidos que están participando en el fenómeno inflamatorio y por supuesto que pueden ser la etiología de una urticaria aguda. Los mecanismos que se comparten entre las enfermedades alérgicas, en el caso que no es poco, no es tan frecuente, pero que aparece de la urticaria alérgica, pero en general del asma, de la dermatitis, de la rinitis e incluso de la anafilaxia, empiezan con una disfunción de la barrera epitelial, de la barrera del epitelio cutáneo o del respiratorio o del nasal, cuando hablamos de la rinitis alérgica. Esta disfunción de barrera permite la penetración de los alergenos con mayor facilidad en cualquiera de las zonas, piel, vía aérea o intestino incluso. Así es como inicia todo el fenómeno, pero posteriormente está magnificado por la exposición. La exposición en un epitelio que está dañado favorece que entren. Y ya cuando el paciente ya entró en la sustancia, pues tiene esos factores genéticos que le permiten desarrollar una respuesta inmune de tipo TH2, mediada por citocinas. Desde el epitelio, aquí vemos la interleucina 33, TSLP y la interleucina 25, la TSLP es la linfopoyetina estromaltímica, las cuales se liberan cuando el epitelio recibe un irritante. Ahora entendemos por qué me refiero a irritantes, no necesariamente un alergeno. Puede ser el humo del cigarro, una bacteria, un virus. Ahora entendemos por qué el paciente se agrava por estos fenómenos. Primero, cuando llegan a su consultorio no llegan porque, ay, respiré los fresnos. No, no, no. Llegó porque había una fiesta y estuvo recibiendo humo de cigarro o porque tuvo una infección viral o bacteriana y se inflamó y de ahí se desencadena todo el fenómeno, porque así empieza en el epitelio. Pero posteriormente ya se desarrolla la respuesta inmunológica TH2, donde se liberan los mediadores de los que estábamos hablando, que son las interleucinas TH2. Es así como tenemos las enfermedades alérgicas que llamábamos marcha atópica y que ahora pues llamamos multimorbilidad. La prevalencia en Latinoamérica de la rinitis alérgica es hasta el 40% de frecuencia, entre el 20 y el 40% en Latinoamérica. En México es el 30% en adultos, 42% en niños. Esta es una fuente muy reciente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México, el cual es una institución muy prestigiosa en nuestro país, y que ellos hicieron este reporte que fue impactante porque el porcentaje que nos dieron pues es como cuando dicen que el destino nos alcance, pues creo que ya nos está alcanzando, porque ahora tenemos casi la mitad de la población pediátrica con una enfermedad alérgica. Pero si lo comparamos con otros tipos de estudios, como los estudios ISAC o con los estudios relacionados al asma, por ejemplo, el estudio de asma, podemos encontrar que el asma es una de las comorbilidades más frecuentes y que la rinitis asociada a conjuntivitis se presenta en niños en el mundo aproximadamente hasta el 14.6%, pero en México un poquito más, hasta el 15.4%, de acuerdo a estas estudios internacionales de prevalencia, que sean de incidencia y prevalencia, por supuesto, que se han hecho. En los dos estudios, tanto en el mundo, los estudios mundiales como en los estudios nacionales de ISAC, porque ISAC ha hecho estudios en Latinoamérica, encontramos porcentajes superiores en México y en América Latina en general, pero en particularmente en México. En el caso de la urticaria, bueno, esta se presenta a cualquier edad, en cualquier sexo. Las ronchas con osina y edema se pueden estar presentando y que la urticaria se puede tornar en una enfermedad crónica cuando estas manifestaciones persisten por más de 6 semanas. No me pregunten por qué 6,
Ustedes me pueden decir, ¿en 4 semanas ya la considero crónica? No, las guías nos dicen 6 semanas y eso es lo que nosotros manejamos. Sin embargo, bueno, el que llega a 4 casi siempre llega a 6, o sea, eso también es muy frecuente. Y vemos que hay edema de la dermis, del tejido, de la piel, y que puede venir o no asociada a angioedema. Cuando se presenta angioedema es un poquito más profundo. Las lesiones duran menos de 6 semanas, se presentan hasta el 22% de la población del mundo. Véanlo, es un chorro también. En cualquier momento nos puede ocurrir o nos ha ocurrido. Y que la urticaria aguda en Latinoamérica es hasta el 22%, pero obviamente en los estudios mundiales el 16%. Cuando se presenta en niños, es igual niñas que niños, y la urticaria aguda es más común en la infancia. Por otro lado, la crónica, que es cuando dura más de 6 semanas, Latinoamérica es el lugar donde mayor incidencia existe. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen una incidencia del 0.1%, Europa del 0.5%, Asia del 1.4%, pero América Latina 1.5%. Ahí sí es más común la forma crónica en las mujeres, 2 mujeres por cada hombre. Y entre más va pasando la edad, más frecuente se puede hacer. Cuando se llega a presentar en niños, que no es tan común, es igual niñas y niños. Vamos a platicar un poquito ya de la rinitis alérgica y recordemos que la rinitis alérgica puede venir con o sin síntomas oculares, los cuales se han menospreciado muchísimo, pero es muy común que siempre que tengan síntomas el paciente nasales también los tenga oculares. Y los síntomas los clasificamos en algo muy sencillo que los alergólogos usamos como una mnemotecnia, pero que también lo usan los scores nasales. ¿Han visto el TSSQ4? Bueno, el TSQ4, que es Test Scored Symptoms Questionnaire 4, son estos 4 síntomas. Prurito, que puede ser nasal o nasal y ocular, estornudos, que normalmente son en salva, rinorrea, que normalmente es hialina, y obstrucción nasal. Estos van a darnos la clínica. Cuando lo exploramos, vamos a encontrar al paciente con una mucosa pálida, húmeda, ¿sí? No es seca ni roja como mucha gente a veces pone. Es muy húmeda, llena de moco, y el moco puede hacer puentecitos. No se ve muy grande esta foto, pero aquí vemos los puentes de moco. Hasta se ven como burbujas de moco y halino, y en un cornete hipertrófico. Eso lo vemos a la exploración. En el caso de la urticaria les decía que son ronchas, pruriginosas, fugaces, eritematosas, con o sin angioedema. Y que todo eso, como les acabo de mencionar, pues empieza en el epitelio con las alarminas que se liberan, pero después se convierte en una respuesta TH2 directamente, las cuales inducirán la producción de anticuerpos de la clase IgE. Y aquí es donde empieza todo, porque estos anticuerpos de la clase IgE se pegan en la célula mastocitaria. El mastocito y el basófilo son iguales, se llaman células cebadas, pero el mastocito está en tejido nasal, bronquial, cutáneo, pero el basófilo está circulando. La IgE no le importa, se pega en todos. ¿Por qué? Porque en todos tiene receptores de alta afinidad para esa IgE. Y se pega la IgE en esta célula de tal forma que si reconoce nuevamente el alergeno, obviamente liberará todos los mediadores que esta célula tiene. Entre ellos encontramos a la histamina. Pero no es la única, se le liberan leucotrienos, prostaglandinas, triptasas, etcétera, que van a ser los mediadores que a veces intentamos controlar o intentamos medir. Todo esto aunado a que se produce interleucina 5 y que activa eosinófilos, y los eosinófilos también participan liberando mediadores proinflamatorios, como la proteína catiónica eosinofílica, etcétera, que activan y degranulan con mayor facilidad al mastocito. Esto es un círculo perverso y esto provoca que no solamente el fenómeno se dé en la nariz, porque estos mediadores se liberan a circulación, se liberan en los bronquios y dan asma, sinusitis, otitis, etcétera, conjuntivitis, dermatitis y cualquier otra enfermedad alérgica, donde predomina esa respuesta TH2 con múltiples células como el eosinófilo, el basófilo, el linfocito, y que van a permitir que los síntomas se desarrollen. Hay conceptos importantes que nos dan las guías. Los conceptos para el desarrollo de las guías han cambiado bastante y en la actualidad algunos se mantienen. Por ejemplo, la definición es la que les acabo de dar,
del fenómeno inflamatorio mediado por IgE. Pero lo de marcha atópica se maneja como comorbilidades, que ya sabemos que la comorbilidad más frecuente de la rinitis, ay, perdón, ya le toqué, es el asma y la conjuntivitis, y se han convertido en un problema de salud global. Las causas, como ya lo mencioné, pues obviamente es la parte genética y la parte de exposición a alergenos, en algunas ocasiones de tipo ocupacional. Pero algo muy importante es que se ha dado mucho énfasis en las guías actuales es cómo todo esto impacta en la calidad de vida. La calidad de vida ahora es algo primordial. La rinitis alérgica se ha convertido, no se ha convertido, ya lo era, pero muchas veces se ha minimizado este problema y sabemos que no solamente son mocos ni congestión, es un problema que afecta a la vida social, afecta a la escolaridad, porque no solamente es el gangoso del salón o el mocoso del salón, sino es un paciente que es buleado y que no duerme bien, que está congestivo, que está de malas y que esto deteriora su actividad escolar y laboral. Obviamente, además del alto costo que esto puede representar y más cuando ya presentan alguna comorbilidad. Estos efectos en la calidad de vida pues se dan en la escuela, en el trabajo, en la actividad deportiva, en los problemas para dormir y se ha enfatizado mucho en el impacto emocional y psicológico que la enfermedad tiene. Esto, de verdad, yo quisiera que les quede para toda la vida porque yo he visto 1000 pacientes que me dicen, les pregunto, ¿cada cuándo estornudas? Normal. ¿Y cuánto es normal para ti? Pues diario, en la mañana. No, pues eso no es normal, ¿verdad? La gente que no es alérgica estornuda cada semana, cada 15 días. No es normal estornudar diario. Oye, ¿y roncas? Pues sí, normal. Pues no es normal roncar, porque eso evita que tengas tu ciclo REM profundo y que en el ciclo, en la fase de sueño profundo, que es en la fase REM, es cuando descansamos y ellos no pueden descansar porque este ronquido los despierta, aunque el que está al lado crea que no. Ese paciente no duerme bien. Y por supuesto, al no dormir bien, cuando se trata de los niños, tampoco liberan correctamente hormona de crecimiento, son niños más chiquitos, su condición física se va deteriorando por esta misma condición. Por lo tanto, tenemos que darle esa importancia a la calidad de vida. Y este estudio, que también forma parte de estas guías de área, nada más la pongo porque es sumamente relevante el reconocer que el asma, que sí es una enfermedad mortal y que en la actualidad cobra más de 250,000 vidas anuales en el mundo, desgraciadamente Latinoamérica es uno de los que más lo cobran, es una enfermedad que se relaciona directamente con la presencia de la rinitis, no con la gravedad. Esto quiere decir que el paciente tiene rinitis leve y tiene riesgo de asma grave, aunque sea su rinitis leve. Muchos creen que porque si la rinitis es grave puede ser más grave el asma como enfermedad comórbida. No, ya sabemos que simplemente tener rinitis le pone en riesgo de tener asma. Las guías obviamente nos permiten identificar en qué etapa encontramos al paciente de severidad e instaurar un tratamiento acorde a las guías. Y en las guías de rinitis, pues nos proponen unas terapéuticas con antihistamínicos, antiinflamatorios, cromonas, descongestivos, lavados nasales, etcétera. Y lo importante de esto es que dentro del tratamiento de primera línea están los antihistamínicos de segunda generación. ¿Sí? La importancia de llevar un manejo temprano es evitar la progresión a que el paciente tenga asma. Esta es una guía de bolsillo que me encanta a mí, fue publicada en el 2022 y en este podemos ver también que me gusta mucho porque se enfoca al síntoma. Por ejemplo, si el paciente tiene mucha rinorrea, bueno, ahí está la lista donde dice rinorrea, vemos toda la lista de los medicamentos que el paciente debería estar usando para control de esta enfermedad. Obviamente encabezados en el orden que vienen aquí, porque es como lo recomiendan las guías, con antihistamínicos bloqueadores de receptor H1 de segunda generación. Ahorita les voy a platicar por qué de segunda generación. Vienen los síntomas nasales o estornudo, prurito, obstrucción y los síntomas oculares. Obvio, otras guías como este consenso internacional que a mí me gusta mucho es el estudio ICAR que se publicó en el 2023. El estudio ICAR es un estudio que hacen los otorrinos y que ellos hacen
como grupos, como padecimientos por año. Y el 2023 le tocó la rinitis alérgica y a mí me encantó lo que hicieron, porque ellos también hacen una propuesta de medicación recomendada por expertos para el manejo de la rinitis alérgica, donde los antihistamínicos orales ellos ponen nueva generación, que son los de segunda generación, son la primera línea de tratamiento seguida ya de el resto de terapéuticas como los corticoides intranasales, las soluciones salinas, y esto también a mí me encanta que hayan puesto ya las soluciones salinas, porque ahora sabemos cómo mejora un paciente que lleva una buena limpieza nasal y que evita el uso de antibióticos frecuentes, disminuye las complicaciones, mejora la condición nasal, etcétera. Y ya ponen ellos, pese que su grupo de otorrinos ponen a la inmunoterapia subcutánea y sublingual como, obviamente para los pacientes que son positivos para alergia, como una de las posibilidades terapéuticas. Por el lado de la urticaria, ¿qué nos dicen las guías en el manejo de la urticaria? Y aquí les puse la guía de la urticaria crónica, porque es un paciente que va a seguir con tratamiento por muchos meses, por muchas semanas. Oigo un ruidito, perdón. ¿Algo ocurrió? ¿Todo bien? Sí, yo también lo escucho, pero no, creo que ya pasó mi doctora. Gracias. Muy bien, en caso de, ¿qué vamos a hacer para el manejo de la urticaria crónica? Y principalmente las guías de manejo nos dicen que la primera línea de tratamientos antihistamínicos de segunda generación. Pero chequen muy bien un punto importantísimo. La misma guía nos dice, si el paciente no mejoró, puedes incrementar la dosis del antihistamínico de segunda generación hasta 4 veces la dosis convencional. Este es un punto crucial, porque tenemos que encontrar un antihistamínico que yo pueda usar con toda la seguridad por varios meses o por varias semanas durante el tiempo de los síntomas, 4 veces arriba de la dosis convencional. Si el paciente no mejora, entonces ya podremos usar las terapias siguientes, que son anticuerpos monoclonales o inmunosupresores. ¿Por qué tenemos que usar las guías y por qué me enfoco tanto en lo que dicen las guías? Porque las guías están basadas en evidencia, no en experiencia, no en anécdotas, que es lo que a veces en Latinoamérica solemos hacer muchos de nosotros. Si alguien nos dice, a mí me funciona tal, y creemos, pero a veces no es totalmente la realidad. Tenemos que basarnos en evidencia, buscando el tratamiento más efectivo de un grupo de expertos que ya lo está manejando y que está encontrando las publicaciones idóneas. Y esto nos permitirá mejorar la calidad de vida, evitar complicaciones. Y en este particular punto, los antihistamínicos de segunda generación son la primera línea para el tratamiento de ambas enfermedades. Obviamente esto evita que se compliquen, que disminuyan costos. ¿Qué pasa si no las guía? Si no las sigo, porque muchos me han dicho, la guía no es una ley, es una guía, ¿no? Si yo quiero la sigo, si no, no la sigo. Así es, la guía es una guía nada más. Pero cuando no la usamos, ¿sí? No controlo bien los síntomas, aumenta la enfermedad, se progresa, o sea, una rinitis puede llevar a asma, una urticaria aguda se puede ir a crónica. Los efectos secundarios del tratamiento y de la enfermedad pueden ser más serios, usan más recursos médicos, disminuye la adherencia al tratamiento, por supuesto. Les voy a platicar un poquito de la bilastine, que es un antihistamínico de segunda generación, el cual está incluido dentro de este grupo de medicamentos porque tiene absorción rápida, se une a proteínas plasmáticas hasta el 90%, no tiene toxicidad cardíaca, que es algo que a veces hemos visto en otros. De hecho, ustedes saben que han salido al mercado, por ejemplo, la terfenadina o el asfemisol, por la toxicidad cardíaca que estos tenían. Este no tiene. Otro punto importante, no se metaboliza a nivel hepático, no utiliza el citocromo P450, se elimina por vía renal casi intacto, y es por eso que como no pasa metabolizado, no pasa intacto, no es necesario incluso modificar las dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. En los casos graves sí tenemos que evaluarlo muy bien. Algunos alimentos pueden modificar su biodisponibilidad, por eso se recomienda tomarlo en ayunas. Y algo súper importante y lo que ha trascendido en la actualidad en el tratamiento de estas enfermedades crónicas es la seguridad del sistema nervioso central. Sabemos que no atraviesa la barrera hematoencefálica, y en estudios comparativos con otros medicamentos a las dosis convencionales, por supuesto que ha demostrado que tiene
el efecto en el sistema nervioso central similar al placebo, que es esta línea amarillita clara, y la línea morada que sigue es la bilastina a dosis superiores. Por eso es que podemos garantizar que incluso si yo hago un updosing en urticaria, no tenga efectos a nivel del sistema nervioso central, como algunos otros productos que la dosis convencional ya pueden tener efectos en el sistema nervioso. La bilastina utiliza una serie de proteínas para ingresar a nuestro enterocito, para que sea absorbido en el intestino, y por lo tanto hay cosas que pueden disminuir su biodisponibilidad, como algunos alimentos grasosos y algunos jugos, pero hay algunas otras cosas que la pueden aumentar, porque entra al enterocito por el sistema de la ATPs y se elimina a través de las PGPs. Y algunos medicamentos alteran esta proteína, como el ketoconazol, la eritromicina y la ciclosporina. Esto es muy importante en pacientes que tienen algunas otras patologías, como la dermatitis atópica, donde se utiliza ciclosporina, o en la urticaria crónica, a veces se utiliza ciclosporina, o en algunos casos que muchos médicos usan concomitante algunos antibióticos. Tenemos que tenerlo en consideración. Por eso es que se recomienda que se administre a las dosis requeridas y, por supuesto, en ayunas. Este es un estudio de seguridad a nivel del sistema nervioso central, donde se compara con muchos otros antihistamínicos a diferentes dosis. ¿Sí? De hecho, aquí la base de todo esto pues fue en algunos medicamentos que ya sabemos, como la clorfeniramina, que sabemos que penetra totalmente al sistema nervioso central, o el ketotifeno, que él puede modificar, la hidroxicina, la difenidramina. Entonces, comparativamente con estos antihistamínicos, vean, pareciera que fueron datos negativos. Y esto se debe porque algunos síntomas resultaron menores que el placebo. Y esto es no significante, pero se pone en la tabla. La ocupación de los receptores a nivel cerebral de varios antihistamínicos pues puede ser alta, en el caso de la bilastina no. La seguridad de la bilastina con otros antihistamínicos ha demostrado en muchos estudios, aquí les estoy presentando algunos de European Review, en el cual sí podemos ver que tiene un perfil de seguridad similar al placebo, una baja incidencia de efectos adversos que pueden ser digestivos nada más, y que provoca menor somnolencia y efectos en el sistema nervioso central, incluso que cetericina. En un estudio que se hizo a un año en pacientes japoneses, se les dio durante 52 semanas, demostró que la dosis puede ser bien tolerada, segura y sin efectos adversos en este tipo de casos. En estos se destacan las ventajas potenciales de la bilastina en este estudio del Drugs in Context, en el cual pues, es un antihistamínico de segunda generación útil tanto en rinitis como en urticaria. Y aquí por eso les puse este artículo, porque se analizó, es un estudio Delphi, en el cual se revisó perfectamente la literatura, demostrando, lo hizo el doctor Walter Canónica, que es uno de los másters de másters en rinitis alérgica. Sin embargo, también evaluaron urticaria y se demostró que es un producto eficaz, por supuesto, y muy seguro, con buena tolerancia. Estudios de comparación con otros productos, como en este del Indian Journal of Otorrino, en el cual encontraron que la comparación con fexofenadina de 180 puede ser extremadamente útil, y donde se compararon 20 miligramos sobre 180 de fexo, 20 de bilastina por 180 de fexo, encontrando pues que reduce perfectamente los scores nasales y que el perfil de seguridad es bastante alto comparativamente con algunos otros medicamentos, con la fexofenadina. Incluso es superior, o menos, es menos o tan eficaz que la fexofenadina para la rinitis alérgica perenne, presentando mejor tolerabilidad, menor riesgo de somnolencia, lo que puede mejorar la adherencia. En el estudio comparativo con fexo en rinitis alérgica perenne fue superior. La que sigue. Ay, perdónenme. Me brinqué una. Ese es el mismo. Perdón, no me brinqué nada. En este estudio se demostró la reducción de síntomas de rinitis alérgica con ambos productos. Sí, los dos mejoraron, pero hubo mejor tolerabilidad, menor riesgo de somnolencia, y al no dormirse, pues evidentemente mejora la adherencia. Sin embargo, y pese a que es un estudio extraordinariamente bueno,
yo traje este otro que me encantó porque se hizo un estudio de switch, o sea, pacientes que ya estaban tomando 2 dosis de antihistamínico, no una, sino 2, de otro antihistamínico, y que lo switcharon a una dosis de bilastina. Y por eso me encantó, porque estudiaron 64 pacientes con una dosis de bilastina, los otros 64 se quedaron con sus 2 dosis de antihistamínico y se evaluaron la somnolencia, la calidad de vida, la presencia de ronchas, donde bilastina demostró no inferioridad a el uso de los otros. Es decir, 2 de los otros, de los que se probaron, equivalían a una de bilastina y eso pues ya de entrada nos da la garantía que es un producto eficaz. Sin embargo, algo que me interesó muchísimo y por eso lo puse es porque en este estudio se encontró no solamente que es eficaz y seguro, ¿sí? Y que se lo podían dar 40 hasta 40 miligramos en forma segura por muchos meses. Aquí lo hicieron a 3 meses. Lo que me gustó fue porque hicieron un estudio de citocinas y ahí demostraron que la interleucina 6, que es proinflamatoria, y 17, que también lo es, reducían cuando se utilizaba la bilastina a los 3 meses de uso. Y esto nos garantiza pues que no solamente tenemos un antihistamínico que bloquea potentemente el receptor H1, que tiene inicio rápido, que tiene una acción larga, por supuesto, y que puede usarlo cada 24 horas, que es eficaz no solamente en rinitis, sino en conjuntivitis, en asma, en urticaria, y que algo muy importante, no interacciona con el ciclocromo P450, no tiene actividad sedante, obviamente sin deterioro cognitivo ni psicomotor, no tiene actividad anticolinérgica y que no tiene problemas de seguridad cardíaca. ¿Sí? Por último, obviamente no induce taquifilaxia y por eso les enseñé el estudio de un año completo donde el efecto fue sostenido y sin efectos secundarios, sin demostrar que el paciente ya no lo aguanta ahora, que el paciente sigue sin taquifilaxia. Vamos a ir culminando con algunos mensajes para llevar y prepárense porque tenemos unas preguntitas que ustedes van a resolver con mucha facilidad seguramente en relación a estos padecimientos. 1. El tratamiento de la urticaria aguda y crónica está indicado el antihistamínico de segunda generación como primera línea de manejo en todas las guías. El tratamiento de la rinitis alérgica intermitente y persistente está indicado el antihistamínico de segunda generación en todas las guías. Las guías de tratamiento se basan en una mejor evidencia científica, un mejor control, tanto de la rinitis como de la urticaria, que es lo que yo presenté. Obviamente hay otras guías para otra cosa. El seguimiento de las guías brinda un enfoque coherente y permite minimizar la posibilidad de errores terapéuticos, además de disminuir el uso de otros medicamentos. Si usamos bien los que están indicados, seguramente requeriré menos de otros. Las guías de área definen al antihistamínico ideal como aquel que es selectivo, rápido, eficaz, de larga duración, sin efecto en el citocromo P450 y sin actividad sedante. Todo lo que platicamos que puede cubrir bilastina. Y que el manejo con bilastina es efectivo y seguro en pacientes con rinitis alérgica, urticaria y que ha demostrado, además, reducir el perfil inflamatorio. Parece que es mucha información, pero les juro que hay kilos y kilos más de la misma, porque dentro de la patología alérgica existen muchísimas más cosas que podemos hacer para manejar al paciente alérgico. Y una de ellas, como les decía, en rinitis alérgica, está ahora en la actualidad y no importa que no se trate de lo que estamos hablando ahorita, pero lo que tenemos que hacer mucho énfasis en el uso adecuado de lavados nasales o en el uso adecuado de la inmunoterapia. Que la inmunoterapia, seguramente en este bloque todos son alergólogos, pero a veces nos acompañan otros especialistas, sabemos que es la única forma de modificar la historia natural de la enfermedad. La única forma en la que vamos a evitar que ese paciente, cuando ustedes le quiten los medicamentos, pues progrese su patología o que se deteriore o que siga con crisis. Siempre me preguntan, ¿estas enfermedades se curan? Y todo el mundo pone en los artículos, no, nomás se controlan, pero ustedes piénsenlo claramente. Si yo encuentro la causa cuando es alérgica o cuando no es alérgica también, cuando se trata de una infección o algo así, y la quito, la posibilidad de que esto regrese es mínima. Donde el paciente regresa con síntomas es porque tuvo un virus o tuvo una bacteria o se expuso al humo, porque
Estas alarminas que se liberan en el epitelio inducen una respuesta inflamatoria que esta no puedo evitarla, a menos que estuviera con un monoclonal para esto, ¿verdad? Pero no podemos tener a los pacientes con monoclonales todo el tiempo. Eso es por lo que usamos muchas veces terapias largas por muchos meses, y para poder hacerlo tenemos que garantizar que lo que estoy usando es seguro, es eficaz y que me permite la adherencia del paciente. Eso es todo lo que les traje, doctora Lina y Fernando, que están aquí apoyándonos. Si quieren que empecemos con algunas preguntas de las que ya traemos, o quieren que avancemos a las preguntas que el foro está haciendo. Claro, que el ingeniero nos ayude con las preguntas que están para la audiencia. Listo, doctora, ya les voy a enviar la primera pregunta. Dice, ¿qué tan común es la urticaria alérgica? Vamos a dar unos segunditos para que respondan. Bueno, vamos Listo, en ya este se cumplieron momento. los 30 segundos, les voy a mostrar los resultados. Se cumplieron los 30 segundos y me es grato ver que la mayor parte, el porcentaje mayor, dijo que es poco común, porque en realidad la urticaria alérgica es poco común. Dijimos que más o menos el 80% de los cuadros de urticaria aguda, alérgica, se puede presentar, es de tipo infeccioso. La mayoría de las urticarias no son alérgicas, son pocas, de hecho, muy pocas, y que obviamente si el especialista en alergia, pues tiene que definirlo, porque a veces el paciente no le queda muy claro. Si le digo, a ver, está bien, cuéntame qué comiste, qué medicamentos te tomaste, qué hiciste, pero suena ilógico pensar, vamos a pensar en un adulto, como ejemplo, que él toda su vida ha comido carne de cerdo, pero hoy se comió unas carnitas y ese día le dio urticaria y él cree que es la carne de puerco. No es así. No es así. Normalmente son toxinas que vienen en el alimento, o que vienen con un alimento contaminado, o un cuadro viral o un cuadro bacteriano que el paciente está presentando. La urticaria alérgica es un poquito más frecuente en los ancianos que usan multimedicaciones, pero son un poquito más definidas, más claras, y son más intermitentes. Listo, vamos con la segunda pregunta, doctora. ¿A partir de qué edad está aprobada la bilastina en población pediátrica en la mayoría de los países? Esto seguramente ustedes ya lo conocen, saben a qué edad está aprobada en sus países. En Colombia tiene específicamente una aprobación. Listo, se cumplieron los 30 segundos, voy a mostrar los resultados. Perfecto. Y me da gusto también ver que están viendo que en población pediátrica está aprobado. Sí, en la mayoría de los países está aprobado a partir de los 6 años. ¿Sí? En México es a partir de los 6. La doctora Lina, si nos está bloqueado su micrófono, pero si tiene alguna diferencia en alguno de los países como en Colombia, pero está normalmente aprobado arriba de los 6 años. Doctora Lina, por favor, activamos el micrófono. ¿Quiere comentar algo, doctora? Ya, doctora, tenía aquí un problema con mi computador que no me dejaba activar el micrófono. No, mi doctora, realmente lo que usted nos acaba de mencionar es importante tener en cuenta para las personas y los doctores que están conectados en este momento que efectivamente pues la bilastina a nivel mundial desde los 2 años de edad, porque la evidencia científica está desde los 2 de edad. Sin embargo, vale la pena mencionar que
a nivel regulatorio de cada país existen algunos procedimientos que son distintos. Así estemos en una misma región, cada país cuenta con su propio ente regulatorio y sus propias normas. Entonces, quizás en algunos países se pueda encontrar que la bilastina está aprobada desde los 4 años, ¿sí? Y en algunos desde los 6 años. Pero esto es un tema netamente regulatorio de aprobaciones que se dan a nivel interno en cada país, pero la evidencia científica de bilastina está desde los 2 años, mi doctora. Entonces creo que esto a los médicos nos da una tranquilidad de poder respaldarnos en una evidencia donde nos dice que desde los 2 años es un producto que no pierde la eficacia, al contrario, y pues que sobre todo lo que más nos interesa, ¿no? Que es segura. Exactamente, doctora. Yo quería también comentar, todos la usamos antes de los 6 años. O sea, yo lo uso en bebés también, en niños menores, en 2 años, porque los estudios científicos se hacen desde esa edad. Pero en mi país está aprobado a partir de los 6. Cuando se trata de seguro de gastos, y ustedes que también manejan seguro de gastos, pues sí tenemos que ser muy cuidadosos de no usarlo más que en mayores de 6 años. Pero cuando se trata de una institución o la consulta privada no asegurada, tenemos como mucha seguridad en poder hacerlo. Si lo hacemos, porque además no hay tantas opciones de productos con alta seguridad para esos niñitos. Listo, doctora. Vamos con la tercera pregunta. Dice, si el principal transportador intestinal de la absorción de la bilastina es la bomba o ATPs, ¿qué alimentos pueden modificar la absorción? Sí, se los comenté por ahí. Listo, doctora. Se cumplió el tiempo. Voy a mostrarle los resultados. Perfecto. Los alimentos que pueden modificarla y que están regidos y que están normados en el IPP de cada producto, principalmente son los jugos. Sin embargo, también sabemos que alimentos grasos pueden disminuir un poco la absorción, por lo tanto, los lácteos no, a menos que sea leche bronca, o no sé cómo le digan en su país, aquí le decimos bronca cuando no está pasteurizada, está sacada recién de la vaca, que es muy grasoso, tal vez pudiese afectar un poco, pero en general los lácteos no afectan. Los que afectan son los jugos, y directamente el más importante de estos son los jugos con cierto conservador que puede bloquear, a veces no los naturales, sino los que tienen conservador que pueden bloquear esta bomba. Sí, Por lo acá ya hay tanto, algo importante y es, sí, es que justamente también hay un estudio muy bonito sobre esta relación con los alimentos y hay algo importante también para mencionar y es que el estudio menciona que, digamos, no tiene un impacto clínicamente relevante en los pacientes cuando tienen algún consumo, obviamente no de estos cítricos específicamente, pero vale la pena mencionar que digamos a veces el concepto que se tenía en algún momento es que no se podía por nada del mundo con ningún alimento. Entonces no. ya Justo sabemos que la sí absorción hay, máximo, cuando el paciente ingiere mucho, máximo el 30% se disminuye la absorción, pero eso no es exacto, relativamente, no es significativo, y menos si lo que ingirió fue poco. exacto, importantísimo. Listo, siguiente. Ya, un segundo, doctora. Estoy acá cuadrando. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cómo se elimina principalmente la bilastina del organismo? A través del hígado, a través del riñón, o por conversión intestinal de la microbiota o por eliminación pulmonar. Listo, doctora. Se cumplió el tiempo. Vamos a ver los resultados. Listo, pues bravo para la mayoría, porque efectivamente se elimina a través del riñón sin cambios en la estructura, y esto nos permite garantizar que el paciente, incluso con insuficiencia renal leve o moderada, no tengan que hacer ajuste de dosis
es un producto seguro incluso en esos pacientes. Y precisamente no utiliza el citocromo P450 para su metabolismo y es una de las virtudes que este producto tiene, que no lo utiliza a nivel hepático, se elimina por vía renal. Listo, vamos con la siguiente. Por favor. Ok. Ay, mi estornudo de las 2 semanas. ¿Cuál es la dosis recomendada en urticaria crónica espontánea que no se controla con la dosis habitual? ¿Una tableta diaria, 2 tabletas, 3 a 4 o más de 4 al día? Listo, vamos a los resultados. Listo. Y otra vez muchas felicidades porque el 53% dio la dosis correcta. Son entre 3 y 4 tabletas. Aunque las guías internacionales dicen que se puede cuadruplicar la dosis, Vilastina tiene estudios en los cuales se han hecho estos comparativos en pacientes con urticaria recalcitrante y 3 dosis y 4 casi son iguales. A veces no necesitamos llegar a la cuarta dosis porque la eficacia es similar para 3 y 4. Sin embargo, la seguridad nos permite aumentar a 4. Por eso están juntas las 2 dosis, 3 o 4 pastillas, cuando el paciente tiene una urticaria no controlada con las dosis habituales, ya sea de ese producto o de otros productos. ¿Sí? Más de 4 no se recomienda tanto, pero pues los estudios han llevado esto hasta dosis tremendamente grandes sin efectos importantes en el organismo. Sin embargo, la seguridad nos habla de que hasta 4 dosis. 2 tabletas al día sí funcionan, por supuesto, y son mejores 2 tabletas que una, pero cuando el paciente no se controló correctamente, podemos aumentar hasta 4 dosis. Listo, doctora, no tenemos más Bueno, preguntas. Pueden continuar. listo. Y justamente en el chat tenemos muchas preguntas que además unas las hemos ido resuelto justamente con esta última actividad que hicimos, pero creo que vale la pena de todas maneras volverlas a reforzar un poco. Y la voy a cambiar un poco la pregunta. Digamos que hay varias cosas importantes desde las guías que mencionaste, doctora, y es esas posibles opciones terapéuticas que tenemos. ¿Sí? Sin embargo, fuiste muy clara en algún momento de la charla donde nos mencionabas el uso de antileucotrienos. Entonces, creo que es una pregunta muy frecuente que pues antileucotrieno sabemos la molécula o el nombre Montelukast, que es muy distinto pues de un antialérgico, ¿cierto? Como bilastina, por ejemplo, que nos puedas explicar un poco si existe esta asociación simultánea, si es algo viable, si definitivamente el Montelukast lo dejamos para cuadros más de tipo asmático antes de pensar en una rinitis, utilizar este tipo de productos. Muy bien. El Montelukast, que es un antileucotrieno, bloquea al metabolismo y la producción de leucotrieno T4. Y este leucotrieno es uno de toda la lista de mediadores, son más o menos 40 mediadores en los cuales se encuentra la histamina, la heparina, la prostaglandina, muchas enzimas, incluso interleucinas, interleucina 4, 13, 5, 23, 25, TSLP, que se liberan del mastocito también. Y bloquear una suena como un poquito innecesario, ¿verdad? Pero los leucotrienos tienen un efecto inflamatorio muy alto. O sea, se habla que son 20 veces más poderosos para inflamar que la misma histamina. Por eso es que ha sido de gran uso en los antileucotrienos en la población pediátrica. Y los usamos con cierta regularidad. A veces tenemos que limitar el uso por los warnings que han aparecido, pero lo usamos y no necesariamente son líneas iniciales de manejo. Sí se pueden, si ustedes
regresan en la presentación porque seguramente la tendrán disponible y ven que es una de las terapias que el iCard, el ARIA, e incluso si yo no puse Gina, pero Gina también lo tiene, están permitidas en el tratamiento, pero no en la primera línea. Es como la siguiente línea, el uso de un antileucotrieno, que puede estar solo o puede estar unido a un antihistamínico, sí. Sí, claro que sí. ¿Qué hacemos? Pues lo que sea menos agresivo para el paciente. Primero empecemos con un antihistamínico de segunda generación. Y obviamente, si se trata de una rinitis, un esteroide nasal. Si esto no funcionó, a lo mejor le puedo combinar con un antihistamínico, con un antileucotrieno o agregar a la terapia previa un antileucotrieno. Pero no es la primera línea de manejo. De hecho, el estudio ICAR nos dice que el antileucotrieno, que es un warning que ellos ponen también, nunca debe ser la primera línea de manejo. Ellos ponen algo muy padre porque ponen una escala que dice, esto es lo que sí se debe usar, esto es lo que se puede usar y esto es lo que no debes usar. Y entre lo que no se debe usar en rinitis son esteroides de depósito, no se deben usar antileucotrienos como terapia inicial, no se deben utilizar pues terapias combinadas de productos sin haber probado los otros. Entonces, yo creo que no hay satanización por el producto, al contrario, es extraordinariamente bueno, pero tenemos que ser muy cautelosos y dar solamente lo que el paciente necesita. Yo sé que los pediatras que están en este foro están diciendo, ay, Dios mío, yo se lo doy a todo el mundo, porque a mí me llegan siempre con antileucotrieno, pero a veces no es necesario. Si damos un buen esteroide local o un buen antihistamínico, es innecesario agregarles un antileucotrieno que sí pasa por el hígado, que sí se metaboliza, que sí tiene otros efectos secundarios, tal vez innecesario, además de que aumentamos el costo de la enfermedad. Perfecto. Y esto te la voy a hacer un poco más desde tu experiencia viendo los pacientes, y es que cuando mencionas que en el caso de urticaria, que es donde la guía es muy clara mencionando que puedes hasta cuadruplicar las dosis, ¿cierto? Digamos que la primera vez que uno escucha este tipo de recomendaciones, pues puede surgir un poco de debate y temor sobre todo la seguridad del producto y qué tanto puedo dar esto y por cuánto tiempo. Entonces, mi pregunta es de las que estoy viendo en el chat y quiero que me la ayudes a responder desde la experiencia que has tenido, es, ¿has tenido pacientes en tu consulta donde has tenido que llevar estas dosis cuádruples? ¿Al cuánto tiempo has visto algún tipo de respuesta? ¿Algún efecto secundario que hubieras podido identificar? Y creo que una de las más importantes, ¿hasta por cuánto tiempo estas dosis tan altas? Bueno, la seguridad del producto nos permite usarlo por mucho tiempo, por muchas semanas. Sin embargo, las guías son muy precisas. O sea, si yo no tuve en la primera semana respuesta con una dosis, la aumento al doble, lo paso al triple, lo paso al cuádruple en su primer bloque de tratamiento. Y si en 2 semanas con esa dosis cuádruple no alcancé la respuesta, tengo que escalar al paciente a la segunda etapa de manejo. Y la segunda etapa de manejo, no quise detenerme porque tenemos muchos conflictos en cuanto a la segunda etapa de manejo, porque la segunda etapa de manejo, lo que dicen todas las guías mexicanas, chinas, europeas, es que usemos anticuerpos monoclonales del tipo anti-IgE, que por supuesto que lo usamos y son grandiosos, son extraordinariamente útiles, pero no están al acceso de todo el mundo. En muchos países, incluyendo el mío, tengo que brincarme de ahí a la ciclosporina, porque la ciclosporina tiene menor costo, aunque tiene más efectos adversos, está más al alcance del bolsillo del paciente y pues nada más tengo que cuidarle bien el hígado, el riñón, todo lo demás que yo no le tenía que cuidar con el antihistamínico, ahora se lo tengo que cuidar con la ciclosporina. Por supuesto que la historia de la medicina nos va a dar la razón, pero ahora hay productos extraordinariamente buenos que seguramente con el tiempo irán reduciendo de costo. De hecho, bueno, el omalizumab, que es la segunda línea, no se usa una dosis, se usan 2 o hasta 4 dosis. Imagínense esto por mes, ¿sí? Y la verdad es que no alcanza la vida para ninguno. O sea, solamente que tengan seguro de gastos médicos es posible usarlo. Y si no, bueno, tenemos ahora en la actualidad un nuevo producto aprobado para esto, que es un inhibidor de las BTKs y que es efectivo, sí, pero todavía no lo tenemos en el mercado para la comercialización. No sabemos cómo nos va a ir, aunque los estudios hablan de que está bien, pero tampoco reduce los costos.
O sea, seguimos pensando que en nuestros países el siguiente paso, si tienen chance, el omalizumab y si no, la ciclosporina. ¿El antihistamínico lo puedo seguir? Claro que sí. Puedo seguírselo por mucho tiempo. Ayer les acabo de presentar un estudio que no hace taquifilaxia. Si yo lo uso a dosis dobles por un año completito. ¿Sí? Hay un estudio de 4 meses o 4 meses a dosis cuádruple. No pasa nada. No hace taquifilaxia y le va a funcionar. Pero pues tampoco queremos que el paciente esté enchochándose, como decimos aquí, y llenándose de medicamentos todo el tiempo. Tenemos que darle esa seguridad para que el paciente disminuya su medicación. Y para esto hay que estudiarlo. Hay que investigar si él tiene otro fondo, si hay un fondo. Algo les voy a decir. Los pacientes les da la urticaria crónica a los que, muchas veces a los que son alérgicos, pero no les dio por alergia. Es como una tendencia. Si yo tengo alergia, me puede dar urticaria crónica más fácil que a otros, sí, pero no me va a dar por la alergia. Y al final de cuentas, pues al paciente le da lo mismo porque todos lo tienen que estudiar y le tienen que buscar la alergia, pero no en el momento. Okay. Y relacionado un poco a esta última pregunta, que ya se nos acabó el tiempo, es preguntarte si en el caso pues de los comprimidos de bilastina en estas dosis dobles, triples, cuádruples, si generalmente es una sola toma en tu experiencia o las puedes dividir durante el día. Se pueden dividir para que el paciente pueda racionarla más fácilmente. Pues si con 2 se le quitó, ya para qué toma las otras 2. Pero lo que se recomienda es usar las dosis juntas. Sin embargo, no lo hacemos, la mayoría no lo hacemos, la mayoría las dividimos en dos dosis al día o 3 dosis al día, porque el paciente de esa forma puede ir checando, me tomé una y se me quitó, ¿para qué me tomo otra? No se me quitó, bueno, pues me tomo otra. Y me tomé 2 y no se me quitó, bueno, pues me tomo la tercera, pero no necesariamente desde el principio darle las 4. Perfecto. Listo, voy a revisar acá que tengamos alguna otra pregunta pues que podamos resolver acá. Creo que ya las has mencionado muchas. Solamente hay una que sí me parece muy relevante mencionar y es que sabemos que en las embarazadas pues a veces la evidencia es demasiado limitada justamente por el tema ético que hay. Y pues los antihistamínicos justamente creo que no son la excepción también en este tipo de estudios. Sin embargo, sabemos que podemos categorizarlos según el riesgo, ¿no? En el caso de los antihistamínicos en las embarazadas, ¿hay riesgos? No tienen todos la aprobación para el embarazo. ¿Sí? Hay pocos con Ujú, aprobación para el embarazo porque, lo acabas de decir, por cuestión ética, a veces no se ujú. puede, pero la medicina de la vida real nos ha dado la respuesta, porque muchas embarazadas que tienen urticaria lo usan, o muchos que tienen rinitis lo usan, y no ha habido datos de efectos de teratogenia en estos pacientes, ni de alteraciones en ellos. Sabemos que sí puede atravesar un poquito en la barrera placentaria, pero no significativamente como para que el paciente tenga un efecto, para que el bebé tenga un efecto. No ha habido ningún reporte en este momento. Los estudios que se han hecho en bovinos, en caprinos, en changos, incluso en cobayos, que es la más fuerte, el grupo más grande, no ha habido ningún efecto teratogénico, incluso 40 veces la dosis normal. O sea, en los estudios en animales se usan cosas muy extrañas y les han dado hasta 40 veces la dosis que les toca por peso y no ha habido ningún problema teratogénico. Sin embargo, bueno, mientras no haya la aprobación, libremente no podemos decir, dénsela a todas las embarazadas. Tendremos que ir siguiendo nuestra experiencia. Exactamente, eso era importante resolverlo y que muchas veces pues el riesgo, beneficio y en el momento en el que estamos pues como médicos tenemos que tener un criterio importante y pues ayudar a la paciente, ¿no? A veces toca tomar esas decisiones y pues queremos tener un respaldo, pero en poblaciones que son de ese tipo es difícil poder tener pues estas validaciones tan fáciles, ¿no? Bueno, ya se acabó el tiempo. Creo que resumimos la mayoría de las preguntas
en lo que estábamos mencionando. Quiero felicitarte porque como siempre es un placer escucharte y aprender siempre de ti algo nuevo. Es un honor volver a tenerte acá. Te espero nuevamente en Colombia en algún momento. Y pues cuando vengas invitamos nuevamente a todos los que nos están acompañando en este webinar para que podamos volver a escucharte y poder tener ese privilegio de que compartas todos tus conocimientos. Y bueno, nada, quiero darles las gracias a todos los asistentes que estuvieron esta noche. Una excelente convocatoria por parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría, como siempre, y muy participativos. Espero que todos los que nos están escuchando en este momento pues hayan llevado buenos mensajes para su consulta diaria, que estoy segura les va a servir un montón, que creo que son las mismas dudas que nos surgen a Creo que se cortó un poquito, pero pues yo también agradezco profundamente la invitación y agradezco a todos ustedes por haberse conectado. El honor es mío, por supuesto, en todos los sentidos y ojalá que pronto nos volvamos a ver.